El Festival de la Ruana y el Pañolón siempre había un acompañamiento de música colombiana y también pues había algunas presentaciones de la música carranguera porque en ese entonces estaba también el auge de nuestra música, pero no es que hubiésemos hecho conciertos, la verdad no. ¿Por qué? Porque nosotros creamos un festival que se llamaba el Festival de la Antología de la Música Colombiana, ¿sí? Y ese festival, como su nombre lo indica y como lo han venido desarrollando, pues se traía grandes autores, compositores de la música colombiana y ese tuvo un despliegue durante unos años supremamente importante, ¿no? Sí, claro. Bueno, y teniendo en cuenta todo lo que sucedió, cómo se creó, todo el tema autóctono, las hilanderas, eh, ¿cuál fue esa afluencia de gente? ¿Cómo fue la respuesta de las personas, tanto del municipio como las de afuera, para ese festival? En esos festivales, al inicio no es fácil despegar unos festivales, pero digamos que en su segundo y tercer año, eh, ¿qué hacíamos nosotros? Teníamos la gran posibilidad de ir a los medios masivos. En ese entonces pues no teníamos las redes sociales ni el internet, entonces apenas estaba empezando, muy precariamente. Entonces podíamos traer los grandes periodistas, los periodistas culturales del Tiempo, del Espectador, del Nuevo Siglo y las cadenas de televisión, Caracol y RCN, que eran amantes del tema cultural y ellos nos hacían un cubrimiento. Entonces siempre Paipa aparecía en primera página del Tiempo, porque era muy importante, porque era un periódico de alta circulación de más de 2 millones de tiraje al año, entonces, al día, perdón. Entonces era la forma de... Además teníamos una relación muy estrecha con todo el sector hotelero y ellos con sus bases de datos pues nos ayudaban a difundir. Y en ese entonces Boyacá 7 Días también era un periódico regional muy importante que nos ayudaba, ¿no? Entonces, fíjese que sí hubo muy buena afluencia de público porque eran eventos, digamos, modernos, innovadores para ese entonces, estamos hablando de hace 26, 27 años, ¿sí? Y la afluencia pues dio el resultado y la satisfacción. Además que se hicieron con muy pocos recursos, o sea, en esas dos primeras versiones quizás no hubo recursos de la administración municipal, eso lo conseguíamos todo de la parte privada, el mismo sector privado nos ayudaba y nos colaboraba, ¿no? El por qué, quiero contarte algo muy interesante, ¿no? El por qué se crean varios festivales. Nosotros también creamos los conciertos de fin de año, que eso se terminó como en la octava versión, Okay. ¿sí? Nos traíamos los conciertos de fin de año, pero se crearon varios eventos porque Paipa en la década del 70 y del 80 fue un destino turístico muy importante a nivel nacional y venía muchísimo turista. Pero salieron destinos turísticos como el Llano, como el Eje Cafetero y como en Santander el turismo de aventura, y esos destinos realmente nos quitaron mucha participación del mercado. Entonces Boyacá, no solamente Paipa, sino Boyacá se vino abajo en el tema turístico. Entonces lo que hay que hacer ¿qué es? Pues crear atractivos o nuevos eventos turísticos, y esa fue la razón de que empezamos a generar ese famoso calendario de eventos, porque Paipa solamente manejaba pues el festival de bandas y el aguinaldo paipano únicamente. ¿Y en qué momento, digamos que esa red hotelera que ustedes mencionan, sueltan ese festival como para el municipio? No, realmente recibimos el apoyo no económico, pero sí logístico y demás de la administración municipal, porque yo ya estaba como gerente también, ¿sí? Y ya pudimos articular la parte privada con la parte pública inmediatamente. Entonces, por ejemplo, el segundo festival, estuvimos el apoyo de los hoteleros y demás, pero realmente lo organizamos ya nosotros, con la oficina de cultura, que en ese entonces no era secretaría, sino era la oficina de cultura que lleva un año de creación, porque la creó José Antonio Agüelo, el alcalde de ese entonces. Entonces ya realmente la segunda versión realmente tomó las riendas de la administración municipal. Y volviendo al tema de la primera edición del festival, ¿qué fue lo que más se vendió en esa edición? Bueno, ahí hay varias cosas.
No es tanto el tema comercial, pero fíjate que cuando hicimos el festival del Almojábal y el Amasijo, nosotros sí pusimos retos en ese festival del Almojábal hacia Asia, que ya te lo voy a contar. Pero en ese festival de la ruana y el pañolón lo que buscábamos era el arraigo cultural y que la gente entendiera el proceso de nuestros campesinos, el proceso de la elaboración de la lana. Tuvimos un conflicto con Nausa, porque Nausa es la capital de la ruana y todo el tema, y ellos se durmieron en ese proceso hasta después ya sacan el festival de ellos de la ruana, que lo han mantenido también muy bien. Pero para nosotros lo más importante era que la gente pudiera llegar a Paipa, encontrara un evento cultural y compartiera. Entonces no podíamos medir qué consumían exactamente, pero sí, lo que podemos garantizar es que realmente ese evento ha gustado mucho y sigue gustando mucho, porque es muy cultural y es muy autóctono de nosotros, ¿no? Entonces, sí, hubo ventas de ruanas, de algunos productos, etcétera, pero el tema era ver a los niños turistas jugando al trompo, a la golosa, a todos los juegos chiriposos que llamábamos o juegos del pueblo, ¿no? Y más o menos, ¿recuerdas desde qué año se empezó a pensar en todo este festival? ¿En qué año se juntaron todos los...? Eso fue desde el año, nosotros teníamos ese grupo que se llamaba el grupo de esos cinco hoteles, lo denominamos Paipa con todo. Entonces posicionamos una marca que se decía era Paipa con todo. Entonces nosotros siempre íbamos a los eventos. Eso sí, no había apoyo del sector público, ni de la gobernación, ni de la nación, ni del municipio. Y nosotros como empresarios hoteleros privados, pues participamos en la feria turística de Anato, en la de Medellín, en la de Cali, hacíamos recorridos comerciales y entonces en esa época empezamos a vislumbrar qué más podíamos colaborar. Entonces yo creo que duramos 2 a 3 años como consolidando la idea hasta que por fin se nos dio para la Almojábana y el Amasijo, que fue básicamente en el año 1998, y el Festival de la Ruana y el Pañolón, que fue en el año 1999. Listo. Y ahora, en estos festivales, este festival, el próximo, el del 2026, ¿qué le gustaría que volvieran a traer de esa primera edición? Bueno, hubo una época que tuvo un lunar negro estos festivales, y es porque empezaron a meterle conciertos de rock. Yo amo el rock, por ejemplo, me encanta el rock, pero pegarle un concierto de rock por la noche a un evento de este índole, pues me parece personalmente que no era lo ideal. Yo creo que hacen falta algunas cosas y habrá que innovar muchas otras, porque también pues el mundo ha cambiado y ha evolucionado bastante. Pero hay un tema, es que no se está haciendo la promoción ni la difusión. Se hace a lo mejor aquí en Paipa, aquí en Boyacá o aquí, pero no se está irrigando esa promoción a nivel nacional, que es lo fundamental. O sea, yo te digo Pasto y tú dices Festival de Blancos y Negros. Te digo Cali y tú dices Feria de Cali. Te digo Medellín, me dices Feria de la Flor. Te digo Barranquilla, me dices Carnaval de Barranquilla. Y lo tienen ahí en la mente. Te dicen Paipa y te dicen bandas. Termales. O termales, no más, pero hablando de eventos, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy bonito que realmente hubiese, también es muy difícil ahora la exposición de los telares, porque mover los telares tan antiguos y ponerlos en un lugar para que la gente, yo sé que se han hecho algunas muestras con unos telares pequeños y pues claro, se pone todos los diferentes toldos y demás para promocionar los productos, ¿no? Pero a ese tema quizás del Festival de la Ruana y el Pañolón, seguirle dando mucha fuerza al fashion. Yo creo que es un tema muy interesante y que posiciona y que puede llamar mucho público. Ahora, eso ha evolucionado muchísimo. Hace 27 años, las ranas eran las blancas y las grises y las negritas, no más. Y ahora tú vas y consigues ruanas de 800.000 pesos, y no solamente ahí, tú vas a ISA, tú vas a Nopsa, tú vas a diferentes sectores, aquí mismo en Paipa hay buenos productores de ruanas
y que han hecho diseño e innovación. Entonces yo creo que ese es como el quid del asunto, ¿no? A lo mejor sería pegarle algunos temas más culturales relacionados con eso. O sea, para nosotros fue encantador los Juegos del Pueblo. Créanme, parecía una bobada. Pero botar el huevo de aquí a allá y que lo cogiera el otro, jugar lo que tenía que jugar, había unos... Era muy cultural porque era innovación, ¿no? Sí. Yo creo que es eso, ¿no? Porque cada evento debe tener su columna vertebral, o sea, uno no puede en un evento pegarle todo lo demás, ¿sí? O sea, debe dar algo de gastronomía, pero la gastronomía es el segundo lugar de ese evento. Okay. Sí. O sea, yo sí considero que Paipa le hace falta desarrollar un evento gastronómico, porque tiene con qué. Tiene el queso Paipa y tiene la almojábana, el pan de yuca, el amasijo, que eso se debe resaltar. Y a lo que yo te iba a contar anteriormente es eso. Cuando montamos aquí, hicimos el concurso de la almojábana más grande también. Ese no nació con el comelón de la almojábana, ese nació después. Pero sí montamos también, hicimos un concurso de hornos. Entonces ellos tenían que o construir sus hornos artesanales y traerlos al parque y elaboraran las almojábanas ahí. Y ahí sí tabulamos económicamente. Yo no te puedo dar las cifras porque no las recuerdo. Sí. Pero digamos, si cada empresa tenía 2 o 3 trabajadores, terminaron duplicando la mano de obra en esa semana. Si vendieron 1000 almojábanas, aquí tabulamos cuántas almojábanas vendieron, cuántos pan de yucas, y se vio la economía. Eso a veces es difícil, ese tema cultural de que entreguen datos. Sí. Pero bien manejado, eso, cuando uno tiene la información y la estadística, puede uno proyectar cosas, ¿no? Entonces yo sí creo que Paipa debe darle mucha más fuerza a esos eventos culturales, pero que no se vuelvan tan locales, porque es que a veces se vuelven solo para Paipa o para alguien del departamento de Boyacá, y lo que se busca, pues es que vengan los turistas, porque es que el turista viene y gasta la plata en el taxi, no solamente en el hotel, en la artesanía, en los deportes, en el termalismo, en la historia, en todo ese tema. Doctor, muchísimas gracias por este legado, muchísimas gracias por contar esta historia y por trabajar por el turismo y la cultura en Paipa. A ti, gracias por esta entrevista, pues es lo que uno recuerda porque hace muchos años, a lo mejor participó mucha más gente, pero nombré esos hoteles que fueron los que empezaron a organizar o empezamos a organizar este festival, y de ahí pues ha venido surgiendo. Pero gracias, Juan. Gracias, doctor. Y recuerden que en Paipa la cultura nos mueve. Sí, gracias.